Presidenta Dalila Escobar del Es proceso. broma. Buen día. Primero quisiera preguntarle sobre el tema del Comité contra la Desaparición Forzada. Ayer su presidente Juan Pablo Albán pues respondía a las declaraciones que en general ha hecho el gobierno, no solamente como tal usted, que indica que bueno pues los órganos del tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas, son creados por tratados internacionales adoptados justo por la ONU y por los estados parte, y bueno que también sus integrantes son elegidos por los mismos estados que forman parte. Dijo que el desacuerdo pues es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. En torno a esta situación, ¿cambia un tanto o un poco la postura que tiene el gobierno mexicano respecto de lo que concluye el comité? Ayer contestó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación. No sé si tienes ahí el boletín para que lo podamos. No, el boletín de Secretaría de Relaciones Exteriores dio una respuesta allí. ¿Usted como tal rectificaría ahí la respuesta que dio ayer, Presidenta, sobre...? Este comité es un comité de expertos. La ONU nombra comités de expertos para distintos temas. En particular, este es un comité de expertos. No forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la UNESCO, sino es un comité de expertos nombrado por el Comité de Desaparición Forzada. Entonces, no forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas, número uno. Número dos, más allá de este tema, el tema es de fondo. Ellos dicen que no es así, pero si uno lee el documento, así viene. Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en 4 estados para extrapolar hasta el 2025. No toman en cuenta distintas observaciones que se generaron por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al borrador del documento que fue enviado. No tomaron en cuenta ninguna de las observaciones. Para nosotros, las desapariciones, y así lo presentamos en el informe, particularmente en México y creo que en el mundo entero, porque así está catalogado incluso por Naciones Unidas. Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada Guerra Sucia. El Estado mexicano, a través de la Federal de Seguridad y otras instituciones, secuestraban gente, las torturaban y después las desaparecían, sin ninguna información a sus familiares. Era una práctica del Estado mexicano, como fue la práctica en Argentina, como fue la práctica en Chile, como fue una práctica en Uruguay. El Estado, después de los golpes militares, aquí no hubo necesidad de un golpe militar, lo hacían los gobiernos civiles, secuestraban gente que no coincidía políticamente con el gobierno, cuando en realidad, si hubieran cometido un delito, deberían de haber sido juzgados como cualquier persona en un juicio y haber tenido acceso a un juicio. Y fueron muchos desaparecidos políticos. Es el Estado mexicano o el Estado de otro país quien perpetra este delito. Esa es una cosa. Incluso Naciones Unidas dice, hay organizaciones como las Guardias Blancas que se utilizaron un tiempo también en México o algunos otros grupos organizados desde el Estado que no forman parte del Estado mismo quienes cometen estos delitos. Esa es la desaparición forzada del Estado. Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución. Puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito de ese tipo.
Otra cosa distinta, y estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito, es el tema de la desaparición que cometen grupos de la delincuencia organizada, que secuestran agentes para la utilización de estos jóvenes dentro de sus grupos delictivos o jóvenes que voluntariamente se incorporan a estos grupos delictivos por diversas razones y que ya no tienen comunicación con sus familias. O algunas otras razones que no tienen que ver con la delincuencia organizada que son reportadas como desapariciones. Incluso de las personas que se han encontrado, por ejemplo, hay casos de personas que tenían violencia familiar en su casa y deciden separarse de la casa y ya no tener contacto con sus familias. Por esa razón, hay personas que hemos encontrado en esa condición. Este comité dice todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces decimos, no, perdón, no es lo mismo. Y además hemos desarrollado y aprobado leyes nuevas, esquemas nuevos, comunicación con los colectivos, porque evidentemente no queremos que haya desapariciones en nuestro país y estamos ayudando a buscar a todas aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas. Eso no está tomado en cuenta en el análisis del comité. El comunicado que sale, ¿ese es de ayer? Salió otro comunicado ayer en la noche, a ver si te lo pasa Roberto, contestando a este comunicado que hace esta persona. Incluso hay un mexicano que fue parte de este comité que ha estado en los medios de comunicación. Nosotros a las familias de las personas desaparecidas, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y todo nuestro fraternidad al máximo para poder ayudarles a encontrar a sus familiares y poder sancionar a los culpables. Verdad y justicia. Pero lo que plantea el comité es otra cosa distinta y por eso decimos que no estamos de acuerdo y que rechazamos ese informe con todos los argumentos que sustentan el rechazo a este informe. Dicen, alguno de ellos dijo, es que el gobierno de México se puso muy enojado. No es enojo, no es un asunto del estado de ánimo. Es un asunto de que no pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito. Es un delito, sí, estamos trabajando en ello, pero es algo que tiene este comité que hacerlo de manera distinta y ampliar su análisis a todo lo que hicimos, por ejemplo, en el 2025. Sí, de hecho, bueno, parte de las conclusiones que se contiene este comité en contra de la desaparición forzada, pues sí subraya que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas. O sea, admite que no es pues una orden del Estado mexicano que se cometan este tipo de desapariciones. Sin embargo, bueno, se considera como tal la magnitud de por ejemplo, la cantidad de personas desaparecidas en el país. Ya se daba cuenta del número que pues sigue siendo impresionante, sobre todo en un país donde, bueno, pues, o en países donde pudiera no cometerse este tipo de crímenes, como bien se dice, no como tal de orden del Estado mexicano. Sin embargo, se han encontrado indicios, por ejemplo, del asunto, bueno, se cometen por parte del crimen organizado, pero también por parte de algunos servidores públicos o en algunos niveles de gobierno que han permitido que se dé esta red de situaciones. Lo que ellos mencionan… pero el análisis viene hasta 2017, no viene posterior. En algún momento también menciona que son ataques sistemáticos a la población civil que se daban, pero que se siguen dando porque se siguen reportando este tipo de delitos de desaparición que, como bien ustedes han mencionado, no tienen el conocimiento de, en general, cuáles han sido por desaparición forzada. Vamos a plantearlo así. ¿Cuál es el objetivo de un organismo como este de expertos en desaparición forzada hacia México, hacia las y los mexicanos? Si saben que el gobierno de México está haciendo un esfuerzo para erradicar este delito y para encontrar a las personas desaparecidas junto con sus familiares. ¿Cuál debe ser la posición? Decir, ¿en qué apoyamos? Precisamente parte de lo que ellos concluyen es la Pero solicitud. no es
catalogar, enviar ¿cómo se llama? Al alto comisionado, a la asamblea, o sea, en eso, y además en el propio informe no estamos de acuerdo. Ahora, podemos traer aquí a Roberto, a la Secretaría de Gobernación. Arturo Medina estuvo ayer en los medios de comunicación, que es el subsecretario de Derechos Humanos, a poder explicar y desmenuzar todo el reporte para poder decir, miren, en esto no estamos de acuerdo y por qué no estamos de acuerdo. En esto no fue tomada en cuenta la observación que presentamos. Ellos pueden dar una conferencia para explicar con todo detalle por qué este documento no es aceptado por el gobierno de México. Y hay suficientes argumentos. Ni queremos negar la situación porque la estamos atendiendo. Tan es así que hasta modificamos leyes y estamos cerca de los colectivos. Lo que no estamos de acuerdo es hacia dónde quiere llevar este documento y cómo es redactado y cómo es orientado todo este documento. Y con gusto les pedimos que hagan una conferencia de prensa para que puedan explicar con todo detalle el documento y cuáles son los puntos del documento en los que definitivamente no se coinciden. Presidenta, también precisamente uno de los puntos que ya tenía en mente preguntar es, el comité habla de que solicita justo medidas para proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada que México podría requerir para las operaciones de búsqueda, análisis forense, investigación exhaustiva de estas desapariciones. Es precisamente lo que usted está mencionando. Sí, precisamente es justo, o bueno, es justa el objetivo de solicitar a la Asamblea Pero no solo General. eso dice el reporte, dice muchas más cosas. Si lo único que concluyera el reporte fuera cómo apoyamos, bienvenido, adelante, aun cuando no estemos de acuerdo en algunos temas. No, el documento tiene otra orientación, de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México. Entonces eso ya es otra cosa. Cuando el gobierno de México, si algo ha estado haciendo, pues es atender este tema. Entonces, tenemos una excelente relación con el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. La Secretaría de Gobernación lo ha incorporado en todas las reuniones con colectivos, le ha dado los informes que tenemos y otras organizaciones de Naciones Unidas que nos están apoyando en el informe, participación, incluso ahora en la forencia que estamos buscando mejorar y dedicar mucho más recursos para ello, para que puedan identificarse los cuerpos que lamentablemente no están identificados. Todo eso lo estamos trabajando con Naciones Unidas. En particular, este documento de este comité, desde nuestro punto de vista, tiene otra orientación. ¿Cuál sería la orientación? Bueno, ya queda en la conferencia de prensa. Por lo pronto nosotros decimos, no estamos de acuerdo con este documento. Y nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México para ello. Entonces, a la solicitud de estas medidas de apoyo para el gobierno mexicano, ¿usted estaría de acuerdo en que México las podría recibir? Nosotros estamos en contacto con el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, estamos en contacto, ahí se presentó en el informe de desaparecidos, las organizaciones o las áreas de Naciones Unidas con las que estamos trabajando de manera muy cercana para que nos ayuden en distintos temas. Incluso la propia Fiscalía General de la República ha tenido reuniones con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. O sea, trabajamos con Naciones Unidas, con muchísimos de sus organismos. En particular, este comité de expertos, que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que cuando uno lo lee es evidente, pues que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente, y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida. Y la manera en que estructuran el informe, pues tiene muchas debilidades. O sea, ¿se admitiría, Presidenta, que independientemente pues, de las conclusiones con estas cuestiones en contra pues, del gobierno mexicano que se menciona, las desapariciones forzadas en México sí pudieran considerarse un crimen de lesa humanidad? Es que es distinto. Un crimen de lesa humanidad, dicho por las Naciones Unidas, es aquel que se perpetra desde el Estado.
No se Así está la definición, no es una definición mía. en manos del crimen organizado por cuestiones también de Es colusión que no con es lo algún- mismo. No se niega el delito y se atiende. Y claro que queremos erradicar el delito de desaparición en nuestro país, por supuesto. Y estamos trabajando con los colectivos y estamos haciendo las búsquedas y dando recursos. Pero esto que tú mencionas está perfectamente definido por las Naciones Unidas de una manera distinta. Entonces, llevarlo a eso, pues la verdad no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Y repito, para poder explicar con todo detalle todos los argumentos técnicos, académicos, jurídicos, para decir que este informe no está o tiene fallas y por eso lo estamos rechazando, pues que den una conferencia de prensa para que con todo rigor académico, científico, jurídico, se pueda entender por qué estamos rechazando este reporte. Finalmente, El crimen de lesa humanidad es otra cosa definido por Naciones Unidas. es un ataque sistemático en contra de la población civil. Por eso les digo, porque no quiero detenerme mucho más aquí. Vamos a hacer una conferencia especial con la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores. Podemos traer expertos, si ustedes quieren, a esa conferencia de prensa, para que digan claramente qué significa lo que viene aquí en este documento y por qué el gobierno de México lo está rechazando de manera absolutamente responsable. Y a las víctimas y a los familiares de las víctimas seguimos con ellos trabajando y buscando a sus familiares. Pero la orientación de este documento es otra. Por último, sobre este mismo tema, llamó la atención parte también del posicionamiento del gobierno de la Ciudad de México, que en un comunicado se menciona que, entre otras cosas, esa conclusión sirve para intereses injerencistas y el uso político de ese informe para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y del derecho internacional, esto llevado a la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Usted coincide con este planteamiento? Bueno, no leí el documento del gobierno de la Ciudad de México. Lo que yo puedo decir es por qué rechazamos el documento, este informe. O sea, ¿cómo es que se envía una serie de observaciones al borrador y este comité ni siquiera se toma el tiempo para hablar con el gobierno de México y decir, a ver, enséñame las observaciones, qué nuevas cosas tienes, qué es lo que están haciendo, cómo lo incorporamos antes de tomar sus propias conclusiones? Y el análisis esencial de lo que hace es del 2009 al 2017 en 4 estados de la República y de ahí hacia adelante. Entonces, de que rechazamos el documento, lo rechazamos. De que trabajamos con Naciones Unidas para atender este y otros temas, por supuesto que trabajamos con Naciones Unidas y con distintas instituciones de Naciones Unidas. El detalle del documento y de qué es lo que viene, con gusto podemos revisarlo y que vengan expertos a poder explicar por qué estamos rechazando este documento. O sea, ustedes observan una orientación más política. No entendemos por qué esta extrapolación, por qué la extrapolación de crimen de lesa humanidad, o sea, cuando el gobierno está actuando. Si no estuviéramos actuando, estuviéramos cruzados del brazo, no nos importara, no reconociéramos que hubiera una situación como esta, no hubiéramos hecho leyes que modifiquen, fortalecido instituciones, atendiendo a las familiares. Si no hubiéramos hecho nada, bueno, pero ¿por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el gobierno de México? ¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una comisión de búsqueda, cuando en los gobiernos hasta el 2017 no lo había? ¿Por qué no dice que algunos de esos gobernadores de esos estados incluso están detenidos? Uno de ellos acusado de desaparición forzada, ya en la fiscalía actual. ¿Por qué no dice las sanciones, que haya elementos por alguna prueba vinculada con algún delito? O sea, ¿por qué no reconoce todo eso que ha hecho el gobierno de México y un compromiso firme para seguir avanzando en este tema?
¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué no hay un reconocimiento? ¿Por qué no se tomaron en cuenta las observaciones? ¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Por qué no se reconoce la diferencia entre uno y otra forma de desaparición? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no está rebasado el Estado. El Estado mexicano existe y no está rebasado. Y se actúa en un fenómeno, una situación, delitos que se presentaron además a partir de la guerra contra el narco y el fortalecimiento de ciertos grupos delictivos en aquella época que cometen este tipo de delitos y otros delitos vinculados con la desaparición, que no todos son de delincuencia organizada, no todos. ¿Por qué no se hace un reconocimiento del modelo sistemático que estamos haciendo para analizar todos los casos? ¿Por qué no se reconoce que hay una comisión interinstitucional, intersecretarial, interdisciplinaria que está trabajando para poder atender esta situación? ¿Por qué no se reconoce que la Secretaría de Gobernación se reúne con los colectivos una vez a la semana, una vez cada 15 días? ¿Por qué no se reconoce que le hemos dado más recursos a la comisión de búsqueda? ¿Por qué no se reconoce la cantidad de búsquedas que se han hecho en el país? O sea, no hay un reconocimiento de nada de eso por parte de lo que ha estado haciendo el gobierno de México. Pero sí hay una calificación y una orientación de pedir que se lleve a la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, por lo menos son dudas que dejamos ahí para que todo el mundo las analice. Y el análisis que se hace del documento, desde el primer borrador a este documento, no es un análisis político, es un análisis técnico. Es un análisis que se hace de cada párrafo que se pone ahí, de cada extrapolación de los conceptos que vienen planteados ahí, con expertos. Entonces, por eso rechazamos el documento. No es una decisión política de decir, no, no lo vamos a aceptar porque no. Y claro que vemos otros motivos. Presidenta, en ese tipo de cuestiones también hablan de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y Ya van a dar las 10. prestar asistencia y protección a las familias. Como mencionaba la compañera, en tanto no se da verdad y justicia, sigue siendo precisamente el asunto de la magnitud. Pero si eso es de lo que cómo hemos dicho impacta. nosotros. Yo lo he dicho aquí en este lugar. La presidenta de la República ha dicho verdad y justicia en todos los casos de desaparecidos. Se sigue Lo ha dicho la propia presidenta de la República y hemos modificado leyes, hemos hecho instituciones, repito. ¿Por qué no se toma en cuenta todo eso? ¿Cuál es la razón de no tomar en cuenta todo eso? ¿Y por qué no tomar en cuenta las observaciones que se presentan? Entonces, por lo menos te dejo esas dudas, o le dejo aquí a todos los que nos escuchan esas dudas, para que se lea desde una perspectiva distinta este documento y las razones del rechazo. Solo en este sentido, Presidenta, es que también se siguen sumando asesinatos de madres buscadoras y familiares buscadores que, sabemos, hace apenas unos días se encontró sin vida otra joven buscadora, Cecilia García Ramblas, buscaba a su hermano que ya lo había encontrado sin vida, pues seguía en la lucha de acompañamiento a los colectivos. ¿Por qué no, si nos permites, hacemos o que hagan ellos una conferencia particular sobre este tema y el reporte? Y que se explique de nuevo todo lo que se ha hecho y por qué las partes del reporte no son reconocidas por parte del gobierno de México como con sustento técnico. Sería aquí dentro de las propias categorías de Naciones Unidas y las categorías que ellos deberían de haber seguido para poder hacer su análisis. Entonces, si te parece, dejamos aquí el tema y pedimos que hagan una… ¿Dónde sería la conferencia? Pues ya lo programamos con la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores y les pedimos que vengan expertos en derechos humanos que puedan explicar por qué no estamos aceptando este documento. Solo un último elemento, y ya con eso cierro, ya no pude plantear los otros temas por esta situación, pero quisiera preguntarle también en este sentido, también recién